Se habla desde que a partir de la segunda quincena de marzo las condiciones se revertirían. O sea que si se confirma de que del 15 de marzo en adelante volverían las lluvias y bajaría la temperatura, bueno, la situación cambia. Pero eso hay que monitorearlo día a día. Hace una semana estábamos mejor de lo que estamos hoy. Si el deterioro fue superior. El deterioro fue superior. Esta última semana, lo decía Horacio, clarísimo, esta última semana fue tremendo. Es decir, los tajamares que todavía tenían cierta cantidad de agua se vieron bajar significativamente. Los campos empezaron a amarillar fuertemente. Y repito, Florida no tiene la problemática que tiene Florida Sur, diría yo. Florida Suroeste, Sureste, no tiene la problemática de Florida Norte. Y Durazno ni que hablar. Entonces, la emergencia, capaz que sí, que hay que declararla si la situación se prolonga. Hoy, al día de hoy, yo no creo que amerite la declaración de emergencia en el departamento de Florida. Y escuchando, por ejemplo, al intendente de Tacuarembó y al colega de Cono, el que está a cargo, digamos, del comité de emergencia en Tacuarembó, al cual le preguntaban si en realidad había solicitudes. Bueno, ningún productor en Tacuarembó había formalmente solicitado la declaración de emergencia, ni en la intendencia ni en el comité de emergencia. Le decían, bueno, pero han habido mortalidades producto de la sequía. Bueno, sí, han habido mortalidades, pero no podríamos asegurar de que eso es producto de la sequía. Hay problemas de tránsito en el departamento porque hay mucha cantidad de gente pastoreando en la ruta, bueno, y el intendente y el director del comité de emergencia, con honestidad intelectual, como debe decir, decían que, bueno, que en realidad ellos no era lo que veían que abundara. Entonces, muchas veces situaciones personales se amplifican y se generaliza. Es decir, bueno, si en mi establecimiento está pasando esto, en el resto está pasando. Yo estoy pasado de carga, no hice un adecuado mantenimiento de los tajamares, no le di respiro a mi campo, no llevo adelante determinadas prácticas de manejo. Era lo que hablábamos al inicio. Probablemente mi situación personal va a ser mucho más grave que la situación de un vecino que manejó esas variables de otra manera. Entonces, la emergencia es cuando lo que predomina es lo que le pasa a la inmensa mayoría de la gente y no lo que nos pasa a unos pocos. ¿Eso quiere decir de que no hay dificultades? Por supuesto que las hay. Pero creo que, bueno, que mesuradamente las organizaciones de productores, las intendencias, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, bueno, deberán ir monitoreando la situación y resolver, como siempre se ha hecho, en todas las administraciones, de la mejor manera posible, apagar un incendio, cuando en realidad yo creo que lo que está fallando, y eso es responsabilidad de todos, atacar las soluciones de fondo. La prevención. Atacar las soluciones de fondo. Seguimos hablando siempre lo mismo y en definitiva no tomamos las soluciones de fondo. Por eso es que le preguntaba a Cono si se daba en los mismos lugares y efectivamente, claro, año tras año se repiten las mismas zonas. Inclusive tienen una luz amarilla en el comité departamental de Florida. Y lamentablemente, si en determinada zona falta, se sabe que se viene la sequía. Y lamentablemente siempre son los más débiles, siempre son los más pequeños, los que tienen más problemática de todo tipo, en los peores suelos, en la peor infraestructura. Esperemos que para la próxima estemos hablando de los proyectos que están en marcha, porque hay algunos que son exitosos. El otro día veíamos a través de Twitter el campo de recría de Florida en cuanto al riego. Yo creo que eso, yo no quisiera irme sin destacar eso, ¿verdad? Es decir, yo recuerdo hace 10 años cuando se empezó a hablar en la Sociedad de Productores de Leche de Florida de incorporar la tecnología de riego en el campo de recría, y bueno, parecía una utopía, parecía algo prácticamente imposible de realizar. Sin embargo, la proactividad de una gremial que estaba convencida que en definitiva tenía que hacer algo para mejorar la performance del campo de recría, para que los 100 productores que mandan su ganado al campo de recría pudieran tener una mejor crianza de sus terneras y por lo tanto ser más eficientes como productores, bueno, se juntaron con el Ministerio de Ganadería, elaboraron un anteproyecto que fue en su momento subsidiado por el Ministerio de Ganadería, del cual tuve el honor de haber participado activamente. Con ese anteproyecto, que fue financiado por valga la redundancia, un proyecto de fortalecimiento institucional de las organizaciones de productores, presentarse a un llamado que el Ministerio
hizo, y bueno, y hoy tiene 2.500 hectáreas cuyo ganado, el ganado que allí pastoreaba no tenía acceso al agua, 2.500 hectáreas con bebederos. Hay más de 100 bebederos que le dan de tomar agua a animales que anteriormente a ese proyecto no tenían acceso al agua. Y el agua esa... era un problema. Y era un problema, porque obviamente esos potreros no podían utilizarse, el ganado tenía que llevarse hacia otros lugares, y el grado de aprovechamiento de ese campo era inferior. Ahora, el agua esa que hoy le da de beber a animales que pastorean en esas 2.500 hectáreas, ¿de dónde sale? El agua de lluvia, que antes se perdía. Ahora se acumula en una represa, esa represa le da de beber a 3.500, 3.600 animales que hay en el campo de recría, quizás algo más, en esas 2.500 hectáreas, más las otras 1.000 que tiene, que sí tienen agua, y tiene un pivot, ¿tá?, de 3 posiciones, que está regando 40 hectáreas de pasturas y de cultivos, que le va a permitir en plena sequía, mientras todos los campos se secan, producir el forraje que van a precisar esos animales, o para hacer fardos y alimentar en el invierno, o para alimentarlos en un momento de sequía donde el resto del campo que no está regado no tiene forraje. ¿Y eso por qué se hizo? Bueno, porque hubo la mancomunión de intereses del Estado y de los productores, y un subsidio muy importante que el Estado puso a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del orden de los $600.000, que lo pagamos toda la sociedad. Por eso cuando se habla del costo del Estado, yo creo que hay que separarlos tanto y decir, bueno, ¿qué se baja del costo del Estado? ¿Qué se baja del costo del Estado? Que ese sería un tema de una larga discusión, porque hay cosas que no se pueden bajar porque son transferencias, es decir, que estoy absolutamente convencido que hay que bajar algunos costos, pero el tema no es el costo, el tema es la calidad de cómo se gasta. Y eso es un gasto bien hecho, porque en definitiva le está devolviendo a la sociedad lo que la sociedad pone en beneficio de un proyecto de esas características, que está beneficiando a 100 pequeños productores de Florida que envían sus terneras, y que al enviar sus terneras a ese campo de recría aumentan el área de sus predios y pueden producir más leche en cada uno de esos predios. Bien. Eso fue posible porque hubo un Estado que subsidió a esos pequeños productores para que ese proyecto nos fuera parecía realizado. Interesante hacer esta mención y este paréntesis. Alejandro Echeverría, gracias por haber venido, gracias por tu tiempo y por las explicaciones en estos temas, que lo que procuramos es dar un poco de luz sobre los temas, más allá de los grandes titulares, poder profundizar sobre los temas para poder entender qué es lo que nos está pasando. Gracias a vos y como sepa las horas. Bien, amigas y amigos, gracias a todos los que enviaron mensajes. Hoy no nos dio el tiempo para leer ninguno. Gracias por estar. Como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento. Que pasen bien.